Hola chicos, bienvenidos. Esta vez vamos a trabajar un tema muy bonito, el tema de rumbos, ruedas, poleas y engranajes. A ver, en ocasiones siempre es bueno tener un sentido claro de la orientación que yo voy a seguir cuando me den ciertas indicaciones para desplazarme de un lugar a otro. Para ello, lo que corresponde a rumbos, hay que tener presente siempre los puntos cardinales. Estos nos van a servir de orientación para poder trasladarnos de un lugar a otro. Nosotros conocemos los puntos cardinales, son 4, ¿verdad? Tenemos el este, oeste, el norte y el sur. Aquí pueden ver también otros nombres con los cuales se les conoce a estos puntos cardinales. Por ejemplo, para el este tenemos oriente o naciente. ¿Por qué? Porque por ahí nace, desde dice por ahí aparece el sol por las mañanas, ¿no? Entonces, naciente. Y lo opuesto del oeste sería el occidente o también el poniente, porque por las tardes el sol se pone por el este, ¿no? Se oculta por el este. Para el norte tenemos boreal o septentrión, y para el sur es el austral o también el meridión. Muy bien, esto nos va a permitir a nosotros, cuando veamos un problema sobre el tema, poder ubicarnos, ¿sí? Y conocer claramente los puntos cardinales. Muy bien, vamos ahora a ver lo que corresponde a ruedas. Los dos tipos principales de ruedas que tenemos nosotros son las poleas y los engranajes. Las poleas y los engranajes básicamente son dos tipos de ruedas que van a permitir la transmisión de movimiento de una a otra rueda o de una polea a otra polea, como es este caso. Y bueno, y vamos a ver algunos casos o algunas formas de cómo se transmite este movimiento. Bien, primero lo que es engranajes. Miren, transmisión por engranaje. Acá tenemos dos engranajes, ¿sí? Los engranajes se caracterizan porque tienen dientes, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden ver una bicicleta, la catalina de bicicleta es un engranaje, ¿no? Entonces, se caracteriza porque, miren, fíjense acá, estos dientes básicamente se engranan, y al girar una, hace que la otra también gire, le transmite movimiento. Por ejemplo, si esta rueda que tenemos acá girara en este sentido, haría que esta rueda de acá también gire. Pero ojo, va a girar en sentido contrario. Date cuenta, cuando nosotros hablamos de un giro en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj, se llama sentido horario. Entonces, lo opuesto sería el sentido antihorario. En el gráfico podemos notar que este engranaje va a girar en sentido horario. Y su otro engranaje, el engranaje B, va a girar en sentido antihorario. Y pasaría lo mismo si este engranaje girara en sentido antihorario. El de acá lo haría en sentido horario. Es decir, siempre van a girar en sentidos opuestos. ¿De acuerdo? Esa es la característica principal de un engranaje. Cuando tengo dos piezas, dos ruedas que engranan, siempre los sentidos de giro van a ser opuestos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más elementos encontramos en engranajes? Los engranajes, como son de forma circular, van a tener un determinado radio. Mirá. Este es el radio del engranaje A y este es el radio del engranaje B. ¿Sí? ¿Qué más? Si hacemos girar una parte nada más, vamos a tener un ángulo de giro. ¿De acuerdo? A ver, atentos acá. Supongamos que yo quiero que gire solamente un poco, no todo. Entonces, de forma arbitraria lo voy a dibujar por acá. Supongamos que gira así nada más, una parte como esta. Entonces acá hay un ángulo de giro. Vamos a poner el ángulo alfa. Y obviamente para beta también, para la rueda B también habrá un ángulo de giro. Que obviamente va a ser un poco mayor que la rueda A porque la rueda B es más chica. Tiene que girar más para compensar la vuelta de A. Entonces por acá tenemos el ángulo beta. Eso lo vamos a ver luego en las propiedades. Entonces, ojo, tenemos radio, tenemos el ángulo de giro, pero también vamos a tener, ¿qué cosa? También podemos tener el número de dientes. Ojo, los engranajes tienen dientes. Entonces, otro elemento a considerar también va a ser el número de dientes. ¿Ya? Número de dientes.
Vamos a poner dientes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos los dientes, tenemos el radio, tenemos el ángulo de giro. ¿Qué más hay? Ah, ojo. Cuando van a empezar a girar, van a dar vueltas. Entonces también va a aparecer por ahí otra magnitud, el número de vueltas. Muy bien. Ya tenemos también, habíamos dicho alfa y beta. Son ángulos de giro. Ángulos de giro. Y bueno, RA y RB son los radios. Muy bien, chicos. Esos son los elementos entonces de los engranajes, y no solo de los engranajes, sino también de las poleas, con la diferencia que las poleas no tienen dientes, ¿ya? Las poleas generalmente tienen una ranura, una hendidura en el control en el cual va a entrar la faja, ¿no? Una faja o con una cadena de transmisión. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver lo que corresponde a poleas, y luego vamos a terminar esta parte dando una propiedad que se cumple tanto para los engranajes como para las poleas. Las poleas, como les acabo de decir, el movimiento se da por correa, ¿ya? La transmisión de movimiento es por correa o cadena o faja. Primer tipo, mira, transmisión abierta. Ojo acá. ¿Cuándo hablamos de una transmisión abierta? Tenemos una polea A por aquí y una polea B por acá. Entonces, fíjate acá. Estas dos poleas están conectadas por una faja o una cadena o una correa, como gustes. De tal manera que cuando esta polea gire, por ejemplo, que gira así, fíjate bien, ¿eh? Si esto gira, mira el movimiento cómo va. ¿Te das cuenta? Va a ir así el movimiento. Y fíjate cómo se mueve la rueda B. ¿Te das cuenta? Esta polea va a ir así, ¿ve? Entonces el sentido de giro se conserva. ¿Te das cuenta? Entonces, por acá los giros son opuestos, por acá no. Los giros son en el mismo sentido. Vamos a anotarlo por acá. Giran en el mismo sentido. Giran en el mismo sentido. Muy bien. Esa es entonces la transmisión abierta. Ustedes pueden ver por acá algunos elementos que hemos graficado. Son los mismos elementos que tiene la rueda, ¿no? El ángulo de giro y el radio de cada una de las poleas. Ahora, vamos a ver el segundo tipo, transmisión cruzada. ¿A qué se refiere esto? Mira, se da cuando la faja viene cruzada, justamente, hace un cruce. ¿Te das cuenta? Fíjate acá, sigue mi mano, mira el tipo de movimiento como va. Este de acá va a girar, gira por acá, y así transmite el movimiento de la rueda A a la rueda B. Ahora, fíjate bien, ¿eh? El sentido de giro, acá, supongamos que viene así. Fíjate bien, sigue la mano, sigue acá, mira, ¿ves cómo va? Fíjate ahora acá en la rueda B. ¿Cómo va el sentido de giro? ¿Cómo va a girar? Va a girar así, ¿verdad? O sea, va a ir, ajá, en este sentido. Entonces, date cuenta de algo. El sentido de giro acá, por ejemplo, es en sentido antihorario. Y acá es en sentido horario. Es decir, cuando hacemos una transmisión cruzada, los sentidos de giro van a ser opuestos, ¿de acuerdo? Entonces, giran en sentidos opuestos. Bien. Bien, chicos. Ahora vamos a anotar por acá unas propiedades importantes para este tipo de poleas y también de engranajes. Ojo acá, no se olviden. Primera propiedad. Siempre nos interesa saber, cuando yo tengo engranajes o tengo poleas, si una rueda da una vuelta, ¿cuántas vueltas da la otra? ¿No? O si una polea da una determinada cantidad de vueltas, ¿cuántas vueltas va a la otra polea? ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos esa relación? Porque va a depender mucho del tamaño de la polea. Obviamente, esta polea no va a girar igual que esta polea más pequeña. Si esta polea, por ejemplo, da una vuelta, esta polea que es más chiquita, tiene menos longitud en su circunferencia, tiene que girar un poco más para poder compensar o igualar la vuelta completa de esta rueda, ¿no? Por ese motivo, en las bicicletas, la catalina que va en la parte de delante
es más grande que el piñón que va en la llanta trasera, ¿no? ¿Por qué? Porque esta Catalina tú das un giro y acá da más, ¿no? Da 2 o 3 giros, entonces eso hace que tengas más velocidad. Entonces miren chicos, se relaciona así, ¿ven? El número de vueltas, ¿ya? Vamos a poner así, directo nada más, sin N. A ver, el número de vueltas de la rueda, de la polea o de la rueda A, multiplicado, para el caso de los engranajes, por los dientes de A, ¿sí? O sea, multiplica su cantidad de vueltas por su número de dientes, y va a ser igual al número de vueltas del engranaje B, multiplicado por el número de dientes del engranaje B. Eso es trabajando la cantidad de vueltas con la cantidad de dientes. Ahora, ¿qué pasa si quiero trabajar con el radio? Ahí puedo aplicar para ambos. Con el radio sería así. El radio de A por el número de vueltas de A es igual al radio de B multiplicado por el número de vueltas de B. Muy bien. ¿Y qué nos falta ahora? Trabajar con los ángulos, ¿no? Entonces, muy bien. Dices acá, el ángulo de giro. A ver, vamos a multiplicar el ángulo de giro, que en este caso es alfa, para la polea o para el engranaje A. El ángulo de giro, ¿sí? ¿Con qué? Vamos a relacionar con qué? Con el ángulo, ¿con quién? Con la cantidad de vueltas, ¿no? El número de vueltas de A es igual al ángulo de giro para la polea B, que es beta, por las vueltas que da B. Muy bien, chicos, y de esa forma, entonces ahí tenemos la propiedad para lo que es transmisión tanto por correa como por engranajes, ¿sí? Ahora, vamos a ver por acá otra cosita, lo que no está contemplado acá. Fíjate acá. Tenemos ahora dos ruedas o dos poleas que están conectadas, pero ya no de esta forma, sino que están conectadas por el eje, ¿ya? Es decir, por ejemplo, cuando vemos un auto, tiene un eje, ¿no? Que une las dos llantas, algo así. Entonces, en este caso, por acá podemos darnos cuenta que tenemos una vista frontal, mira, lo estamos viendo desde directo, ¿no? Lo estamos viendo así. Y acá tenemos una vista lateral, en el cual se puede apreciar el eje que conecta a ambas ruedas. Para ambos casos, lo que sucede es lo siguiente, fíjate. Supongamos que el eje o la rueda A gira en este sentido. Yo te pregunto, ¿en qué sentido va a girar la rueda B? A está girando así. Como están conectados por un mismo eje, acá, fíjate bien, están conectados por un mismo eje, si este de acá avanza, en este lado avanza así, el eje también va a moverse junto con la rueda. Por lo tanto, la otra rueda también va a avanzar en el mismo sentido. Entonces, esta rueda B también tiene que girar en el mismo sentido que la rueda A. Y lo mismo pasa aquí, mira, ve. Solo es lo mismo, sino que acá está graficado ya de forma lateral, como les dije, ¿no? A ver, si hacemos que esta rueda gire así, en ese sentido, entonces le va a transmitir el mismo movimiento mediante el eje a la rueda B y también le transmite el mismo sentido de giro. Entonces, vamos a anotar por acá, en este caso, tienen, ¿qué cosa tienen? El mismo sentido de giro. Tienen el mismo sentido de giro. Ahí está. Entonces, eso es la parte teórica, ¿no?, de lo que corresponde a poleas en engranaje. Vamos a ver ahora unos ejemplos explicativos. A ver, el primer problemita. Quiero que estén atentos acá. Me dicen, Yulisa está practicando coreografía y hace los siguientes movimientos. Un paso al este, 2 pasos al oeste, 1 paso al norte, 2 al sur y 1 al este. ¿A cuántos pasos está del punto iniciales? Bien, yo tengo poco espacio acá, pero vamos a hacerlo acá. Este problemita no es muy largo, así que atentos aquí nada más. A ver ahí. Voy a suponer que Ulises está en este punto, ¿sí? A partir de ese punto, uno imaginariamente traza sus coordenadas. Horizontal sería para allá el oeste
y hacia acá sería el este. Hacia arriba va a ser el norte y hacia abajo va a ser el sur. Muy bien. Entonces, mira, a ver, vamos a ver lo que nos dice el problema. Primer movimiento, un paso al este. Yo lo voy a graficar así. Un paso al este, ojo acá. El este sería, en este caso, hacia mi derecha. Un paso al este. Ahí. Lo voy a graficar con una flechita indicando que es un paso. Luego dice, 2 pasos al oeste. Ojo, se está regresando. Ah, muy bien. A partir de este punto ahora va a regresar 2 pasos al oeste. Es decir, 1 y 2. 1 por ahí, 2. Muy bien. Un paso al norte, dice. Ah, muy bien. Ahora un paso al norte. Vamos a ver ahí. Un paso al norte. ¿Sí? Un paso al norte. Y luego dice 2 pasos al sur. Ah, muy bien. 2 pasos al sur. Entonces, va a bajar ahora, ¿no? 1 y 2. 2 pasos al sur. Ahí. Y 1 al este. 1 al este. ¿Sí? Estamos hablando de la derecha, ¿no? Entonces acá sería 1 al este. Bueno, acá no. Voy a hacerlo así. Bien. 1 al este. Ahí está culminando el movimiento. La pregunta dice, ¿a cuántos pasos está del punto inicial? Date cuenta que está ubicado justamente a un paso, mira. Y ese paso sería este, mira. Basta que dé un paso hacia arriba, hacia el norte, y automáticamente va a llegar a su posición inicial, ¿no? Entonces, la respuesta va a ser un paso. Está a un paso de su posición inicial. Bien, ahí tenemos el problemita 1. Vamos ahora con el ejemplo 2. Por acá. Me dice, ¿cuántas ruedas giran en sentido antihorario? Y nos dan ese esquema, ¿no? Ese tipo de conexión. A ver, fijémonos en algo. Esta rueda, la primera rueda, vamos a ponerle la rueda A. Por acá vamos a ponerle la rueda B, C. Esta va a ser la rueda D. Por acá tendremos la rueda E, F, G y H. Ahí. Si te das cuenta, esta rueda A tiene un sentido de giro, mira, ve. Acá te están dando esa flechita, te está indicando el sentido de giro. Ese sentido de giro es horario, ¿sí? Entonces acá, este sentido de giro es horario. Muy bien. A mí me pide cuántas ruedas giran en sentido antihorario. A ver, date cuenta acá. Transmisión abierta, en este caso, transmisión abierta, el sentido de giro se conserva, es el mismo. Entonces acá, la rueda A y la rueda B están unidos por transmisión abierta. Por lo tanto, el sentido de giro para B va a ser el mismo que el de A. Pero la rueda B y la rueda C están engranadas. Estamos en el primer caso. Cuando están engranadas, los sentidos de giro son opuestos. Entonces significa que la rueda C va a tener sentido opuesto. Así, antihorario. Ahora fíjate, entre la rueda C y la rueda D es el mismo caso que A y B. Están unidas por una faja, una transmisión abierta. Por lo tanto, el sentido es el mismo. Significa que el sentido de C antihorario también le va a transmitir a la rueda D antihorario. Ahora, la rueda D con la rueda E tienen una faja cruzada. Miren. Estamos hablando de transmisión cruzada. Cuando la transmisión es cruzada, los sentidos son opuestos, ¿no? Entonces, mírame, como este sentido es antihorario, aquí la rueda E va a llevar sentido horario. ¿Sí? Horario. Ahora, la rueda E y la rueda F están unidas por un eje. Ah, estamos en este caso, mira, en este caso de acá. ¿Cómo es el sentido de giro? Es el mismo. Ah, muy bien, entonces significa que la rueda F va a tener igual sentido que la rueda E, es decir, sentido horario. Así. Ahora, de F a G, la transmisión es cruzada, mira. Ah, cuando es cruzada, opuesto, profe. Si este va en sentido horario, el de acá va en sentido anti-horario. Y por último, G y H, estamos en el primer caso,
son de sentido opuesto porque son engranadas. Entonces por acá va en contra, ¿no? Y culminamos ahora, vamos a hacer el conteo. ¿Cuántas de las poleas están haciendo giro antihorario? A ver, horario, este es horario. C, mira, C es antihorario. Vamos una con C. D también es antihorario. 2. E no. F tampoco. Acá, G. G también es antihorario. Entonces tenemos 1, 2, 3 nada más, ¿sí? 3 poleas tienen giro antihorario. Entonces la respuesta va a ser 3. Muy bien, y así vamos analizando entonces los problemas de ese tipo. Veamos otro ejemplo. Por acá tenemos el ejemplo número 3, dice, si la rueda A da 48 vueltas, ¿cuántas vueltas más que D da C? Ah, muy bien. Tenemos que calcular la cantidad de vueltas que da D y la cantidad de vueltas que da C y luego restar para ver por cuántas más le lleva, ¿no? Obviamente acá, esta es la rueda A, por acá va a ser la rueda B, C y D. Lo que nos están dando acá, 40, 30, 60 y 80, en el gráfico ustedes lo van a ver, yo lo he graficado así directo, pero en sí estos engranajes son dentados, es decir, van a tener esta forma, miren, ¿ya? Tienen dientes, por lo tanto, está indicando que la primera rueda tiene 40 dientes, esta tiene 30 dientes, 60 dientes y 80 dientes. Entonces, tenemos los dientes como dato, los dientes, y tenemos la cantidad de vueltas de A, y me pide cantidad de vueltas de C y vueltas de D. Entonces tengo que relacionar la primera con la primera fórmula, ¿no? Los dientes de A por las vueltas de A. Esa va a ser la relación. Entonces, fíjate acá. Vamos a ir calculando cómo se va transmitiendo el movimiento rueda a rueda. ¿Ya? Tenemos que trabajar de uno en uno. Entonces comenzamos. Esta rueda A da 48 vueltas, me dice. Entonces la fórmula sería así. Aplicando la primera fórmula, la cantidad de vueltas de A por la cantidad de dientes de A, que es 40, va a ser igual a la cantidad de vueltas de B, que no se sabe cuánto da, B, vueltas de B, multiplicado por la cantidad de dientes de B, 30, ¿ya? Solamente multiplicas vueltas por dientes, ¿ya? Y vueltas por dientes también. Fíjate acá, tenemos una ecuación sencilla, le sacamos por acá 0 y 0, por acá tiene tercia de 48, 16, y por acá tercia sería 1. De tal manera que me queda así, mira, las vueltas de B es igual a ¿cuánto? 16 por 4, 64. O sea que B da 64 vueltas, señores. Ahora que conozco la cantidad de vueltas de B, puedo calcular para C, ¿sí? A ver, dices, profe, ahora entre B y C se cumple la misma propiedad. Ah, muy bien, entonces sería así, ¿ve? La cantidad de vueltas de B, que sería 64, multiplicado por la cantidad de dientes de B, que es 30, es igual a la cantidad de vueltas de C, que es desconocido, multiplicado por la cantidad de dientes de C, que es 60. Fíjate bien, ¿eh? 60 y 30, ahí nada más. Profe, 60 es el doble de 30. Sácale 30. 30 1, 30 de 60, 2. Y ahora puedo simplificar acá, mira, mitad 1, mitad de 64, 32. ¿Cuánto te queda? Solamente te quedó 32 es igual a las vueltas de C. Y ya tenemos la cantidad de vueltas de C. Y por último vamos a hallar la cantidad de vueltas de D. Último pasito. A ver, decimos, D y C están engranadas. Ah, muy bien, entonces sería cantidad de vueltas de C, que es 32, por la cantidad de dientes de C, que es 60, es igual a la cantidad de vueltas de D, desconocido, por la cantidad de dientes de D, 80. Simplificamos 0 y 0 se va. Ahora podemos sacarle octava, mira, octava 1, octava de 32 te va a dar 4. Y 4 por 6 finalmente te va a dar 24 igual a las vueltas
de la rueda D. Muy bien, ya tenemos entonces ahí la cantidad exacta de vueltas de cada una de ellas. La pregunta es, ¿cuántas vueltas más que D da C? O sea, C da 32 vueltas y D da 24 vueltas. ¿Cuántas vueltas más da C con respecto a D? Simplemente hay que restar esos dos valores y me va a quedar por acá 8. 8 vueltas. Muy bien. Esa es la respuesta. Significa que la rueda C gira 8 vueltas más que la rueda D. Muy bien. Ahora vamos a ver el ejemplo 4, chicos. Este ejemplo dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué poleas se mueven a la derecha? Me dice. ¿Qué poleas se mueven a la derecha? Ojo, acá date cuenta de algo, ¿no? Acá está indicando, este es a la izquierda, pero date cuenta que el sentido de giro a la izquierda básicamente es un sentido antihorario. Me pide que van a la derecha, o sea, es sentido horario. Entonces, básicamente me está pidiendo cuántas están girando en sentido horario. Muy bien. Ahora, fíjate acá. La rueda A y la rueda B están conectadas, ¿sí? Estamos en este tipo, mira, están conectadas por el eje. Por lo tanto, si la rueda B gira en sentido antihorario, la rueda A también lo hace en el mismo sentido. No te olvides que tienen igual sentido, ¿no? Ahora, la rueda A engrana, fíjate acá, engrana con la rueda C. Muy bien, estamos en el primer caso. Cuando engrana, los sentidos de giro son opuestos. Si esta va en sentido antihorario, esta va en sentido horario. Ahora fíjate acá, a ver. Esta rueda está unida por acá por una faja. Hay una faja ahí de transmisión. Fíjate bien, sigue el sentido de la faja, mira. Esta faja viene así, la rueda va girando así. Hace que la faja haga este movimiento, mira. Entonces este movimiento se lo transmite acá de esta manera. ¿Te das cuenta? Cambió el sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque está cruzado, fíjate. ¿Ya? Entonces el sentido de giro para estas dos ruedas es el mismo. Es un sentido antihorario. Ahora, la rueda E con la rueda F tienen faja cruzada. Ya sabes, cuando es cruzada, significa que son sentidos opuestos. Significa que si esta va en sentido antihorario, esta de acá va a ir en sentido horario, así. Muy bien. Pero de F para G, nuevamente hay engranaje, sentidos opuestos. Cambia el sentido acá. Y acá como están unidas por, mira, fíjate, transmisión abierta sería acá, le transmite el mismo sentido, ¿no? Entonces, ahora, vamos a ver cuáles de estas son sentido horario. A ver, estas dos son sentido antihorario. Este de acá es sentido horario, mira, a ver. Va una. Estas son sentido antihorario. La rueda F va sentido horario. Van dos. Por acá sería antihorario para las dos. Así que solamente hay dos. Por lo tanto, la respuesta, solamente dos ruedas van en sentido horario. Solamente dos ruedas giran a la derecha, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver el problema 5. ¿Qué polea se mueve más rápido y hacia la izquierda? Dice. Ojo, ¿qué polea se mueve más rápido? Hay que considerar lo siguiente. Cuando yo tengo ese tipo de situaciones, ese tipo de conexiones, la rueda más pequeña siempre, la rueda más pequeña tiene que girar más rápido que la rueda grande. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, ya lo había dicho antes, ¿no? Para una vuelta, por ejemplo, de la rueda grande, la rueda pequeña tiene que dar más vueltas para que pueda compensar la misma longitud que tiene, ¿no? Ojo que la longitud acá de esta rueda es mayor, la longitud de su circunferencia. Esta es menor. Entonces, si acá da una vuelta, la de acá tiene que dar más vueltas, ¿no? Para poder igualar la misma longitud. Por lo tanto, mientras más pequeña es la rueda, mayor es su velocidad de giro. Ahora, vamos a analizar acá. Primero vamos a ver el sentido y luego nos enfocamos en ver cuál es más rápida. Lo siguiente. Esta rueda de acá, la rueda A, tiene sentido de giro, sentido horario. Como está conectada con la rueda B por engranaje, le cambia el sentido y acá sería sentido antihorario.
Ahora fíjate acá, entre la rueda B y la rueda C están conectadas por transmisión abierta, por lo tanto, esta rueda también se gira en el mismo sentido que la primera, sentido antihorario. Ahí. Ahora, la rueda C y la rueda D están conectadas por una faja cruzada, fíjate. Faja cruzada, por lo tanto, el sentido cambia, ¿no? Si esta va en sentido antihorario, la de acá va a ir en sentido horario. Así. Sentido horario. Y por último, esta acá, mira, fíjate acá, esto va a girar así. Significa que esta ruedita va a girar de esta manera. Así. Sentido horario, sentido antihorario. ¿Por qué? Porque está cruzando, fíjate, está cruzando, ¿no? No se ve la otra parte de la faja, pero es como si fuese una faja cruzada. Viene así, cruza. Por lo tanto, cambia el sentido. Sentido horario, sentido antihorario. Muy bien. Ahora, hacia la izquierda dice. Este va a la derecha. Hacia la izquierda estamos hablando de los que son sentido antihorario. ¿Cuáles son sentido antihorario? Tenemos esta rueda, sentido antihorario. Antihorario. Tenemos también esta rueda de acá, que también es sentido antihorario. La rueda de acá es sentido horario y esta rueda de acá es sentido antihorario. Estas tres ruedas son las que están girando en sentido antihorario. Ahora fíjate, por lógica nada más. ¿Cuál de ellas va a girar más rápido? Obviamente esta, porque es la más pequeñita, mira. Entonces, para una vuelta de estas, la de acá va a girar más, ¿no? Porque es muy pequeña. Por lo tanto, tiene que dar más vueltas para poder igualar el movimiento de estas ruedas B y C. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la rueda E. Esa sería la respuesta. Bien, chicos, vamos a culminar con el último ejemplo, en el cual me dice, si la rueda A da 20 vueltas, ¿cuántas vueltas da la rueda E? Y nos dan por acá el radio en esta ocasión. Entonces vamos a trabajar con ¿qué? Vueltas y radio. Estamos hablando de la segunda propiedad, ¿no? La segunda parte. Muy bien. Tenemos poco espacio, pero vamos a intentar hacerlo por aquí. Lo siguiente, a ver. Primero, la rueda A está dando 20 vueltas, me dicen. 20 vueltas. Muy bien. Y me pide ya cuántas vueltas va a dar E. Fíjate, se aplica lo siguiente. Entre B y A hay engranaje. Como hay engranaje, significa que estoy en el primer caso. ¿Ya? Entonces tengo que multiplicar. Digo así. A ver, profe. Por acá. El número de vueltas de A es 20 por su radio que es 6.